Voy a viajar por el mundo para explorar sus secretos y maravillas. Es muy angosto. Pedí a mis amigos que me ayudaran para poder evitar los caminos más trillados y he conseguido absolutamente todo lo que quería. Esta aventura por tierra y mar me llevará a lugares fascinantes. Esto es extraordinario. He obtenido un permiso especial para acceder a los tesoros más sorprendentes. Son algunas de las obras de arte más notables que han sobrevivido del mundo antiguo. Antiguos yacimientos, edificios fabulosos y gloriosas obras de arte. Voy en busca de esos tesoros que nos ayudan a explicar nuestra historia. Acompañadme. Vamos a descubrir cómo el pasado ha dado forma a nuestras vidas de hoy. Voy a explorar una de las islas más grandes y misteriosas del Mediterráneo para conocer mejor su rica y diversa cultura a través del tiempo. Este lugar ha estado a la vanguardia del mundo durante más de 4000 años. La historia ha dejado aquí su huella de costa a costa y ha sido un punto crucial en la vida de los seres humanos. La isla de Chipre. Llevo años viajando a Chipre y cada vez que vengo aprendo algo nuevo. Por un lado, sobre aquello que hace que esta isla sea tan especial, pero también porque todas nuestras historias están íntimamente conectadas. Tesoros ocultos con Bethany Hughes. Chipre. Chipre se encuentra en un cruce de caminos y conecta Europa, Asia y África. Durante siglos ha sido objeto de deseo y disputa y sede de diferentes potencias. Y según la mitología, la cuna de la diosa griega del amor, Afrodita. Venus para los romanos. Afrodita era célebre por su belleza y se la veneraba porque fomentaba el deseo. En el mundo moderno creemos conocerla. Pero para desvelar sus secretos y su verdadera historia, hay que venir aquí, a Chipre. En toda la isla se adoraba a Afrodita y según la leyenda nació aquí mismo, en la costa sur de Chipre. Según cuenta la mitología, Gea o Gaia, la gran diosa de la tierra, harta de Urano, el dios del cielo, convenció a uno de sus hijos, Cronos, para que cortara el pene y los testículos de su padre con una gran hoz de sílex que ella había fabricado. Los genitales ensangrentados de Urano fueron arrojados al mar y de aquella masa espumosa y sangrienta surgió una imponente y bella doncella, Afrodita. Comprender a Afrodita es comprender algo vital, el deseo humano. Por eso en Chipre su culto es mi primer tesoro. Y el mejor lugar para descubrirlo es el cercano santuario de Palai Paphos, un enorme recinto dedicado a la diosa. Los autores antiguos escriben sobre este lugar en términos absolutamente cautivadores. Hablan en primer lugar de la propia Afrodita, que venía aquí y se bañaba en aceite de ambrosía hasta que su piel resplandecía. Describen el incienso árabe brotando de 100 altares y el aire perfumado por las coronas de flores. Los antiguos creían que Afrodita estaba a cargo de la naturaleza, el nacimiento y la muerte. Por eso, en su época de esplendor, este santuario se llenaba de peregrinos que venían a pedir su ayuda, sobre todo en cuestiones de amor. Podemos imaginarnos lo sensual que sería este lugar, porque sabemos que se honraba a Afrodita con ofrendas de miel, vino y pétalos de rosa. Las rosas eran su flor predilecta. Y además, este lugar estaba protegido por puertas de oro. Los cientos de estatuillas que vemos aquí y en toda la isla simbolizan a las personas que venían a adorar a la diosa y que traían pasteles y otros regalos para ella. Cuando pensamos en Afrodita, nos la imaginamos como una belleza clásica. Pero en Chipre se la ha representado de una forma bastante sorprendente.
Aquí, la estatua del culto de Afrodita no era la bella imagen de una mujer, sino esta cosa francamente extraña. Se trata de una roca ígnea negra que, según las fuentes, originalmente estaba pintada de blanco y empapada en aceite perfumado. Es extraño, ¿verdad? Pero emana una especie de energía primigenia, primordial. En Oriente a menudo veneraban objetos abstractos como este, pero su significado se perdió en periodos posteriores de la antigüedad. Un autor romano dijo que los orígenes del culto a la diosa en esta forma son oscuros. Esta piedra nos recuerda que Afrodita fue una criatura de la prehistoria y de la mitología clásica. Por eso quiero descubrir el verdadero origen de la diosa de Chipre a través de una nueva y tentadora arqueología. Primera parada, el Museo Arqueológico de Larnaca. La última vez que estuve aquí, vi unos hallazgos muy interesantes en un lugar llamado Ala Sultan Tekke. Y ese yacimiento en sí mismo es extraordinario, porque es toda una ciudad de la Edad de Bronce. Así que solo esos hallazgos ya son asombrosos. Pero también me ayudarán a reconstruir la historia de Afrodita. Y ahora, aquí se están analizando científicamente algunos de ellos. En colaboración con la Universidad de Gotemburgo, un equipo del Instituto de Chipre está utilizando escáneres 3D para examinar objetos que se encontraron en una fosa común. Son las pertenencias personales de los habitantes de esta ciudad de 3.500 años de antigüedad. El escaneado puede revelar detalles que no se detectan a simple vista, lo que ayuda a desvelar los secretos de su origen y el significado de estos objetos. Algo muy interesante, porque algunos parecen tener conexión con Afrodita. Un colgante de flor de loto y el collar de un niño hecho con cuentas con forma de granada. Ambas representaciones de la fertilidad y el renacimiento. Y estos no son los únicos destellos primitivos de la diosa en este yacimiento funerario. Tenéis esta hermosa y extraña estatuilla con cabeza de pájaro. ¿Creéis que hay alguna posibilidad de que represente una especie de influencia oriental, el embrión de la idea de una deidad femenina o un espíritu de algún tipo? Son muy parecidas a otras de Siria. Y cuando ves a la una junto a la otra, las similitudes son sorprendentes. Y esas figuras están relacionadas con Astarte. Astarte, también conocida como Inanna o Istar, fue una diosa con orígenes en Oriente Próximo y Mesopotamia. Considerada en muchos casos la antecesora de Afrodita, no solo era la deidad del amor sexual, sino también del deseo de guerra. Chipre ya tenía sus propios símbolos de fertilidad, llamativas estatuillas con genitales masculinos y femeninos. Así que lo que estamos viendo con la historia de Afrodita en Chipre podría ser una mezcla de culturas internacional y local para crear una divinidad apasionada que era nueva y a la vez claramente chipriota. Incluso en el caso de que los nombres de los dioses y de las diosas y sus formas cambien, me pregunto si en algunos de estos primeros objetos estamos viendo los orígenes de esas ideas. La figura femenina y su representación conforman una historia asombrosa en Chipre desde alrededor del 9000 a.C. hasta nuestros días. La tipología es específica en cada periodo, pero el cuerpo femenino ocupa un lugar destacado. Me encanta que en Chipre se rinda culto al cuerpo femenino, tengo que decirlo. Yo creo que es muy interesante. En la isla, en las profundidades de la Tierra, se encuentra un desencadenante clave de esta afluencia de ideas. Esto que vemos aquí es escoria, generada durante la producción de bronce hace más de 3000 años, en una industria que enriqueció muchísimo a Chipre. El bronce se fabrica con estaño y cobre, y desde la prehistoria, Chipre era famosa por sus ricos filones de cobre. De hecho, el propio cobre recibe su nombre de una antigua palabra que designaba a la isla, Cupros.
El cobre que salía de esta tierra era una de las materias primas fundamentales de cualquier civilización de la Edad de Bronce, lo que sitúa a Chipre en el centro de una red comercial que se extendía desde Italia hasta Mesopotamia, pasando por Anatolia y Egipto. El cobre y el bronce se utilizaban para fabricar armas, pero también objetos bellos, como platos, joyas y espejos. Estoy segura de que esa es una de las razones por las que Afrodita aparece a menudo mirando su propio reflejo en un espejo, y es probable que ese sea el motivo por el que su pelo se ve rubio, cobrizo. Con el tiempo, su culto impregnaría la isla, convirtiendo Chipre en un destino clave para el turismo religioso. Y uno de los lugares a los que la gente acudía en masa era este, la cosmopolita ciudad de Nea Pafos, mi última parada en este viaje para descubrir a Afrodita. Los arqueólogos acaban de identificar en esta colina lo que parece un nuevo templo a la diosa, donde los antiguos chipriotas podían hacer lo que más le gustaba a Afrodita, mezclarse y relacionarse. También hay una misteriosa serie de cámaras subterráneas que esconden algunos secretos sorprendentes. Un nuevo descubrimiento que sugiere que el culto a Afrodita aquí pudo tener un componente misterioso y subyugador. El arqueólogo que trabajaba aquí me dijo que habían descubierto algo muy especial. Se trata de un nicho, básicamente una especie de orificio en el que colocarían un objeto religioso, y si miramos la parte superior parece una concha de vieira. Los arqueólogos lo están debatiendo en este momento, pero si lo es, la concha siempre se asocia con Afrodita debido a su nacimiento del mar, y la concha de vieira recuerda al sexo femenino. Así que me pregunto si a este lugar la gente venía a celebrar ritos secretos, misteriosos y subterráneos en su honor. Aún no lo sabemos, pero lo averiguaremos. Es asombroso. Y es increíble estar aquí. Increíble. Estos descubrimientos están cambiando lo que creíamos saber sobre la diosa y su culto. Afrodita no solo era la romántica deidad del amor, sino una criatura compleja y potente. Y esta isla guarda muchos de sus secretos. Para mí, el culto a Afrodita en Chipre es un tesoro, porque nos introduce en las vidas, amores y ambiciones de mujeres y hombres que vivieron miles de años antes que nosotros, y en los símbolos que dejaron tras de sí. Uno de los aspectos más sorprendentes de Chipre es la cantidad de pecios que se encuentran en sus aguas, tanto modernos como antiguos. En la actualidad, el Departamento de Antigüedades y la Universidad de Chipre estudian los hallazgos de pecios antiguos. Los trabajos empiezan a revelar cosas muy notables. Cargamentos de vino antiguo, aceitunas de hace 2400 años y otros tesoros del Mediterráneo oriental. Lo que demuestra que Chipre formaba parte de una red internacional de comercio marítimo mucho después de la Edad del Bronce. Ahora bien, cuando tienes ese tipo de riqueza y tantas oportunidades, es de esperar que lleguen los romanos. Y mi siguiente tesoro revela el triunfo y la tragedia de Chipre bajo el dominio romano. Me dirijo a la antigua ciudad de Curio, un precioso asentamiento en la costa sur de Chipre. Se trata de uno de los yacimientos arqueológicos antiguos mejor conservados de Chipre, un lugar asombroso con un trágico secreto. Curio se excavó por primera vez en la década de 1930 y lo hizo un arqueólogo llamado George McFadden. Aunque en realidad no solo era arqueólogo, también fue espía durante la Segunda Guerra Mundial y ayudó a los estadounidenses aquí en Chipre y en otros lugares. A McFadden le preocupaba el auge del comunismo y el fascismo y pensó que esto serviría para que la gente volviera a recuperar los valores de la vida cívica de las civilizaciones antiguas. Así que estaba absolutamente entusiasmado con su trabajo en Curio.
e hizo algunos descubrimientos muy importantes. El asentamiento que McFadden desenterró fue en su día una joya de la isla. Fundada originalmente como colonia griega en la Edad del Bronce, su puerto la conectaba con comunidades marítimas de todo el Mediterráneo. Pero su apogeo tuvo lugar en la época de los romanos. Los generales Julio César y Marco Antonio dieron Chipre a Cleopatra, reina de Egipto, como una especie de regalo de amor. Pero cuando Cleopatra fue derrotada, Roma tomó el mando. Y de hecho, algunas de las mejores antigüedades que se conservan aquí son de la época del Imperio Romano. Un teatro para 3.500 personas. Un estadio enorme, el único de Chipre. Los restos de unas termas. Un gran foro o un templo ampliado en la época del emperador Trajano. Los habitantes de Curio se hicieron muy ricos, en parte gracias al comercio de productos como el aceite y el vino, por lo que aquí se ven mansiones fastuosas, o mejor dicho, lo que queda de ellas, repletas de obras de arte extraordinarias. Esta se llama la Casa de los Gladiadores por razones obvias. Tengo que decir que detesto ver imágenes de gladiadores combatiendo, porque es horrible pensar lo que estos hombres sufrían por puro entretenimiento. Estos son dos tipos de gladiadores llamados secutores. Ahí, el que lleva casco para proteger su rostro es un tracio o traex. Y ese hombre llamado Darío probablemente era el árbitro. Por tanto, lo que todo esto nos dice es que las tradiciones y las actividades de ocio romanas fueron adoptadas por la élite de Curio. Pero esta dolce vita romana no duró para siempre. Los dones de la tierra que habían hecho tan ricos a estos hombres pronto se agriaron. Esto es un abrevadero, y aquí era donde se encadenaba a los animales. Como podéis ver, se ha partido en dos. Este daño lo causó una tormenta sísmica entre el año 365 y el 370 de nuestra era, que devastó la ciudad. Los terremotos arrasaron Curio. Muchas de sus casas se derrumbaron, incluyendo lo que los arqueólogos llaman la Casa del Terremoto. Por toda la ciudad hay señales de aquella monstruosa destrucción. En el museo local, antaño la casa de George McFadden, se guardan reliquias del traumático suceso. Y he conseguido un permiso especial para ver los hallazgos recientes. El doctor Tom Davis, que ha excavado Curio con colegas chipriotas e internacionales desde los años 80, descubrió algunos de estos valiosos objetos. Esto es de una placa de mosaico. Se trata de una preciosa pieza de mosaico de vidrio, magníficamente coloreada. Sí, y la verdad es que es preciosa. Y debe ser muy rara, no se suelen encontrar. No, las únicas que conocemos están en Egipto. Esto nos da una idea de su riqueza y de lo conectada que estaba esta ciudad con el mundo antiguo. Sería una hermosa fuente de servir que sacaban cuando tenían invitados insignes y quedó hecha añicos, lo cual nos da una idea de lo fuerte que fue ese seísmo. Otros hallazgos en el museo revelan el terrible destino de algunos habitantes de la ciudad. Así que esta pobre gente estaba en la casa del terremoto. Sí, estaban encogidos, intentando protegerse unos a otros. Como ves, están el bebé, la madre y el padre. Un descubrimiento como este nos recuerda que no se trata solamente de arqueología, sino de una tragedia humana. Es terrible pensar en lo que debieron sufrir, en el miedo que tendrían. Obviamente se han acurrucado para protegerse. ¿Sabes si murieron rápido? Muy rápido. Se ve que el cráneo del hombre está completamente aplastado. Seguramente en una de las réplicas una pared cayó encima de ellos. Tenemos 12 conjuntos de restos humanos solo de 2 casas. Esta comunidad quedó destrozada. Los dejaron en la casa. No los sacaron para enterrarlos. Bueno, quizá la familia no sobrevivió o el propio barrio quedó completamente destruido.
porque los encontramos tal y como estaban en aquel momento. Supongo que al ser un suceso tan trágico, casi como si fuera una especie de residuo radiactivo, la gente no quiso molestarlos. Su comunidad desapareció. ¿Cómo se responde a eso? Eso es lo que pasa con Curio. Curio sufrió un mazazo, pero su espíritu no desapareció del todo. Y lo sabemos por este extraordinario mosaico que ha sobrevivido. Lo que vemos aquí es poesía griega escrita en griego antiguo, y fue un homenaje de este hombre, Eustolios, que recuerda con amor la ciudad, incluso a través de su terrible desgracia. Antes, el guardián de la ciudad había sido Febo Apolo, pero ahora hay un nuevo protector de esta tierra castigada. Eustolios construyó una lujosa casa, un refugio para quienes lo habían perdido todo en la tragedia de Curio, en nombre de un poder superior. Las pistas sobre quién creían que velaba ahora sobre la ciudad aparecen en este segundo mosaico. Mirad estas imágenes. Vemos 2 peces y varias aves, probablemente como símbolo de paz y prosperidad. Algunas personas creen que estos símbolos son cruces, pero la prueba concluyente está en esta inscripción. Así nos enteramos de que Curio está protegido por el muy venerado Simata Christou, el símbolo de Cristo. El cristianismo estaba ganando impulso. ¿Fueron estos terremotos un catalizador para que se produjera el cambio? Evidentemente, la élite de la ciudad empleó un nuevo lenguaje para transmitir su sentido de comunidad ante el desastre. Curio es un recordatorio de que la naturaleza puede dar y puede quitar. Sin embargo, también es un símbolo del poder de la resistencia humana a lo largo del tiempo y ante las grandes adversidades. La isla de Chipre es célebre por sus fabulosas playas, pero además atesora una gran variedad de paisajes. Me dirijo ahora a la región montañosa de Troodos, una zona de sobrecogedora belleza natural que se formó, como la propia isla, por la colisión de las placas tectónicas africana y europea, y que alberga auténticas joyas. Mi próximo tesoro es una muestra del arte simbólico que surgió cuando el Chipre medieval se convirtió en un teatro de poder para Oriente y Occidente. Más de 200 iglesias de bella factura salpican las montañas de Troodos. Me interesa conocer algunos ejemplos de la época en la que Chipre estaba bajo el dominio del Imperio Bizantino, la dinastía cristiana que surgió a principios de la Edad Media y que se apoderó del mundo romano de Oriente. Voy a comenzar en una de las iglesias más intrigantes de la zona, el monasterio de San Juan Lampadistis. Aquí se pueden descubrir los secretos del pasado medieval de Chipre y también conocer las intrigas de los poderosos de la época. Están en misa ahora. Es un privilegio poder presenciar esto. Jóvenes y mayores siguen desplazándose desde los pueblos de los alrededores hasta aquí para participar en el servicio religioso. Y a veces dejan curiosas ofrendas hechas con cera, un símbolo de devoción, tal como hacían los pueblos antiguos con sus dioses, incluida Afrodita. Una vez concluido el oficio, tengo la oportunidad de explorar la exquisita decoración de la iglesia.
En muchos sentidos, esta pequeña iglesia es un buen ejemplo de arte bizantino. Ahí hay una asombrosa imagen de Cristo Pantocrátor o Cristo Todopoderoso. Imágenes como esta se pueden ver en las iglesias más bellas de Constantinopla. No son simples iglesias. Nos ofrecen muchas claves históricas si sabes interpretarlas. Las pinturas murales de esta iglesia, realizadas entre los siglos XI y XVI, nos dan muchas pistas sobre las influencias políticas y culturales que imperaban en el Chipre de la época. Este mural representa la pasión de Jesús, cuando lo llevaban para ser crucificado, y nos cuenta algunas cosas interesantes. La bandera que portan esos soldados tiene una media luna roja. A menudo asociamos la luna creciente con el Islam, pero en aquel entonces era en realidad un símbolo de Constantinopla. Además, si nos fijamos en los soldados, aunque se supone que son obviamente romanos, llevan armaduras medievales. Y la razón es que este mural se pintó en la época de las cruzadas. Se llaman cruzadas a las campañas militares que llevaron a cabo entre los siglos XI y XVI miles de caballeros cristianos e europeos que acudieron a Tierra Santa para reclamarla como suya. Y la historia de cómo Chipre se vio involucrada en las cruzadas es una trama digna de Juego de Tronos. Un príncipe bizantino llamado Isaac falsificó unos documentos que le permitían reclamar Chipre. El rey inglés Ricardo Corazón de León navegaba por esas aguas. En otro barco iban su prometida y su hermana, que se vieron sorprendidas por una tormenta. Naufragaron en las costas de Chipre e Isaac las secuestró. Ricardo se enfureció tanto que partió hacia Chipre para rescatar a las dos damiselas en apuros. Hay un fantástico grabado que representa a Isaac suplicando que no le pongan cadenas de hierro. Así que Ricardo, con sumo ingenio, mandó fabricar unas cadenas de plata. Encadenó con ellas a Isaac y tomó Chipre. En el año 1191, Chipre cae en manos de los cruzados, y las influencias de la cultura occidental empezaron a impregnar los muros de estas iglesias. Un panel de madera muestra águilas bicéfalas, símbolos de Constantinopla, junto a leones rampantes, emblema de una noble familia francesa, los Lusignan, a la que Ricardo Corazón de León vendió Chipre un año después de conquistarla. Pero ¿por qué hay tantas iglesias como estas en las montañas? Su número es mayor en esta parte de Chipre que en cualquier otro rincón del Imperio bizantino. Espero que otra iglesia, Panagia Tou Araka, decorada al año siguiente de la toma de posesión de los cruzados, me ofrezca algunas respuestas. A Angel Nicolau Conari, historiadora medieval, le apasionan los hechos históricos que cuentan las obras de arte de esta iglesia. Hola, ¿eres Angel? Hola, soy Bethany. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por invitarme. No había estado nunca aquí. Fantástica, ¿verdad? Sí, es como un joyero de colores. Lo es, lo es. Dime una cosa, obviamente esperaba encontrar iglesias en muchos pueblos, pero no imaginaba que hubiera tantas en las montañas. Sí, hay varias razones. Tras la marcha de Ricardo Corazón de León y la posterior llegada de la Casa de Lusignan, una parte de la nobleza griega se retiró a las montañas. Perdieron todos sus privilegios y no podían permanecer en los pueblos donde se había establecido la aristocracia franca. ¿Hay pruebas de eso en la iglesia? Bueno, ahí mismo tenemos una inscripción dedicada a alguien llamado León Tuafendu, que significa León Hijo del Señor, y que hizo una donación para decorar esta iglesia. Es interesante que la dedicatoria esté bajo la imagen de Cristo. Ocupa un lugar destacado en la iglesia. Sí, así es. No sabemos con seguridad si él tuvo que escapar de los francos, pero era habitual que hubiera donantes que se encargaran de la construcción y la decoración de estas iglesias. La aristocracia griega desplazada empleó su dinero en estas iglesias. Hay otros indicios conmovedores de lo traumática que debió de resultarles esta experiencia.
Este mural es una especie de súplica a la Virgen María. La inscripción dice: Yo, Leon Tuafendu, mi esposa, mis hijos y mis sirvientes, te rogamos que nos ayudes en esta terrible situación. Por favor, otórganos la felicidad y salva nuestras almas. Esto indica que efectivamente fue una época de grandes tribulaciones para los chipriotas. Me parece un retrato encantador de la Virgen María. Parece muy compungida y muy afligida por ellos. Sí, muy triste. Pero esa situación desesperada no iba a durar eternamente. Con el tiempo, los chipriotas y los lusignan se integraron más, lo que explica la mezcla de símbolos que vemos en algunas de las iglesias. Me encanta esta profusión de historias y mensajes ocultos en las paredes. Muchas gracias por ayudarme a descifrar su significado. De nada. Al salir de la iglesia, me sorprende el mal tiempo. Parece que la nieve ha hecho acto de presencia. Y de repente soy plenamente consciente de lo remotas que son estas montañas. Tengo la impresión de que estoy viviendo una experiencia histórica, porque al igual que aquellas comunidades medievales tendré que quedarme aquí más de lo previsto. No es la primera vez que me quedo aislada en estas montañas. Los monasterios de la zona suelen acoger a vagabundos y personas extraviadas, así que voy a ver si encuentro un buen samaritano. Hola, padre. Hola. Hola. Buenos días, bienvenida. Gracias. Me alegra mucho estar aquí. Es una iglesia preciosa. ¿Tu primera vez? Estuve una vez hace unos 20 años. Me perdí y alguien me invitó a entrar y me dio de comer y beber. Así que se me ha ocurrido volver hoy. Si dispones de un poco de tiempo, puedo ofrecerte algo de beber. Me encantaría. Gracias. De nada. Gracias. Tradicionalmente, las comunidades monásticas de esta zona tenían que ser autosuficientes, lo que incluía elaborar su propio vino. Adelante. Esta es nuestra sala de descanso. Vale, gracias. ¿Qué te parece? Tenemos comandaría, rosado, vino tinto seco. Bueno, podría probarlos todos. Tal vez debería empezar por este. Es vino comandaría, ¿no? Sí, es uno de los más antiguos del mundo. Es vino dulce. Es como un vino de licor y está delicioso. Y tengo entendido que se llama comandaría por los caballeros templarios, los cruzados que estuvieron aquí. Gracias. ¡Qué maravilla! El comandante de los caballeros templarios dio su nombre a este vino. Se hizo tan famoso que se decía que era el rey de los vinos y un vino digno de reyes. Según la historia, Ricardo Corazón de León, cuando finalmente se casó, mandó servir este vino en sus esponsales. ¡Salud! Salud. Gracias. Salud, salud. Madre mía, esto está buenísimo. Y voy a entrar en calor después de la nevada de hoy. Sí. Gracias, padre. Ha sido usted muy amable. Un placer. En mi opinión, el arte que se conserva en estas iglesias es uno de los grandes tesoros de esta isla. Estas iglesias no son solo edificios hermosos. Si se sabe descifrar, se puede descubrir la historia oculta del Chipre medieval, tanto fuera como dentro de sus muros. Chipre es un tesoro con una gran riqueza histórica. Y en especial, su capital, Nicosia. Su rica arquitectura nos habla de los pueblos que dominaron la ciudad. Los venecianos, que deseaban Chipre en parte por su comercio con Oriente, los otomanos e incluso los británicos. Pero estoy aquí para presenciar algo extremadamente inusual. Tras el conflicto entre la población griega y la turca en las décadas de 1960 y 70,
Una inmensa porción de esta ciudad ha estado vedada a la mayoría, incluso a sus propios habitantes. Detrás de esta barricada se encuentra una ciudad fantasma. Para mí, como historiadora, en cierto modo me resulta emocionante, porque lo que hay ahí ha permanecido casi intacto desde que se levantaron las barricadas hace medio siglo. Es difícil acceder, pero la ONU me ha dado la oportunidad de investigar. Desde 1974, la ONU custodia y mantiene la paz entre ambas partes en esta zona, todavía en fuerte disputa. Por eso necesito que me acompañe una de sus patrullas. Se trata de una zona muy sensible, así que aún no estoy segura de si me permitirán grabar imágenes. He venido a reunirme con el coronel. Buenos días, ¿es el coronel Hanson? John Hanson, oficial jefe de Estado Mayor. Bienvenida. Gracias, soy Bethany Hughes. Encantado. Gracias por dejarnos entrar, porque, desde luego, este es un lugar único. En efecto, no es fácil acceder aquí. Es una oportunidad única. Espero que encuentre lo que busca. Dígame lo que puedo y no puedo hacer. No me separaré de usted. Cuidaré de usted. Conocido como la Línea Verde, este emocionante tesoro es una zona de alto el fuego que divide la isla en dos. Al sur se encuentra la República Grecoparlante de Chipre, al norte la República Turca del Norte de Chipre. Y la zona desmilitarizada atraviesa el centro de la propia capital, Nicosia. Aquí, en algunos puntos, la gente puede cruzar a ambos lados a través de puestos de control, pero nadie excepto la ONU puede entrar en la zona de amortiguación. Es curioso ver almorzar tranquilamente a la gente a ambos lados. Es verdad. Esa es la zona greco-chipriota y esta la zona turca. Increíble. ¿Cruzamos? Sí. Tras varios siglos bajo el dominio de los turcos otomanos y más tarde de los británicos, Chipre obtuvo finalmente su independencia en 1960 y así nació la República de Chipre. Pero mientras luchaba por definir su identidad, se vivió un periodo de intenso malestar político entre las poblaciones griega y turca. En el año 1964, el general de división británico a cargo de la Fuerza de Paz tomó un lápiz verde y trazó una línea de alto el fuego temporal a través de la ciudad. Una década más tarde, esa línea ya infranqueable dividió a la ciudad en dos. En 1974, esta franja, que atravesaba directamente el centro de Nicosia, fue abandonada de golpe. Y estas calles son ahora una cápsula del tiempo. Todo está igual que en aquel momento. He conseguido un permiso para visitarla, todo un privilegio, ya que muchos de los que vivieron y trabajaron en estas calles no pueden acceder a lo que un día fue suyo. Vaya, mirad. Esto es, a todas luces, una tienda de lo más normal. ¿Estoy oyendo la llamada a la oración? Increíble, ¿verdad? Porque esto es una tienda griega. Vaya. Todo esto son objetos completamente corrientes, pero se han convertido en algo extraordinario por la forma en que fueron abandonados. Aquí hay periódicos. Voy a ver la fecha. 22 de enero de 1973, justo un año antes de que todo se viniera abajo. Eso es lo que tiene la historia. Todos los objetos que han tocado los seres humanos importan con el paso del tiempo, porque cuando se quedan abandonados, como ha sucedido en este caso, se cargan de significado y de memoria. Es muy conmovedor estar aquí. Esto es un antiguo garaje, y aunque gran parte del edificio ha sido desvalijado, quedan más de 50 coches. El subteniente Dan Taft, otro miembro de las Fuerzas de Paz de la ONU, tiene más información sobre las reliquias que están a su cuidado.
Aquí había un concesionario. Todos estos coches nuevos entraban por Famagusta y los conducían hasta Nicosia para venderlos. Por eso los cuentakilómetros marcan entre 50 y 80 kilómetros. ¿Podemos verlo? Claro. Este en concreto marca 61 kilómetros. Así que se trata de un coche que solo ha recorrido esa distancia, 61 kilómetros. Estaban listos para la venta y estalló la guerra. Es increíble. Porque tal y como comentábamos antes, esto es literalmente una cápsula del tiempo. Pero aquí no solo hay objetos atrapados en el tiempo. La arquitectura de este lugar también es una muestra del rico patrimonio de la ciudad. Esta antigua escuela de primaria, cuyas paredes están ahora llenas de orificios de bala, es un bello ejemplo de diseño neoclásico. Y el Palacio Ledra, hoy decrépita sede de la ONU, fue en su día el hotel más glamuroso de Nicosia. Con su diseño de estilo italiano de los años 40, era el escenario donde se codeaba la crème de las élites europeas y de Oriente Próximo. Pero con la línea verde, todas las fiestas cesaron de golpe. Uno de los monumentos históricos más impresionantes de la ciudad son sus murallas, que datan de la época del dominio veneciano. Las murallas y sus fortificaciones originalmente rodeaban toda la ciudad y se convirtieron en el símbolo de Nicosia. Cuando examinamos mapas históricos tan hermosos como este, se puede ver y sentir lo ridículo y terrible que es que se haya dividido a la ciudad por la mitad. Tanto para griegos como para turcos, la zona de amortiguación está impregnada de recuerdos personales y símbolos de su identidad. Uno de sus puntos más estrechos, el llamado Callejón de la Lanza, ha sido escenario de hechos violentos por el derecho a reclamar esta tierra. Una noche, un soldado turco decidió poner una bayoneta en el extremo del palo de una escoba y trató de apuñalar a un soldado griego. No sé si la historia es cierta o no, pero aquí se producen hechos violentos de vez en cuando. Es una locura que pase algo así en pleno centro de una ciudad. Sí, es triste, muy triste. ¿Cuál cree que es la solución? La integración, disipar el miedo a ambos lados. El poeta William Wordsworth dijo: los humanos tenemos rostros diferentes, pero compartimos el mismo corazón. No hay mejor forma de expresarlo. Sí. No obstante, en los últimos 50 años ha habido algún destello de armonía entre ambas partes. Uno de ellos está relacionado con una mujer increíble llamada Annie, que vivía en esta casa. Annie era una mujer que había nacido en el año 1900. Se negó en redondo a marcharse cuando la ciudad quedó dividida en 1974. Así que las fuerzas de paz de la ONU tenían que acompañarla para que pudiera hacer la compra. Cuando murió, en el año 91, ya se había convertido en un símbolo de la resistencia y la tenacidad. Su funeral fue el primer acto que celebraron ambas comunidades en la zona de amortiguación, y asistieron grecochipriotas y turcochipriotas por igual. En la actualidad, parece que se vislumbra un futuro más pacífico. El sentido de la responsabilidad de los chipriotas ha hecho posible que se reúnan personas de ambos lados para restaurar su patrimonio común. El Instituto de Chipre ha puesto en marcha un proyecto de realidad virtual para registrar digitalmente los edificios históricos y que las próximas generaciones puedan comprender su historia. En otro lugar, en el antiguo aeropuerto de Nicosia, hay algo más que ha sido capaz de unir a los chipriotas. Esta terminal de diseño vanguardista se inauguró en 1968 con un coste superior a los $2 millones. Sin embargo, 6 años después se encontró en medio de la zona de amortiguación y ahora ha sucumbido a la madre naturaleza. Este lugar tiene una extraña belleza. Los seres humanos no han puesto un pie aquí desde hace casi medio siglo, y la zona de amortiguación se ha convertido en una especie de santuario para plantas, aves y animales exóticos.
Los muflones, una especie en peligro de extinción que vive en Chipre desde hace 10.000 años, están resurgiendo en algunas áreas de la zona de amortiguación. Una ventana a la esperanza en este agreste territorio. Este es el nuevo mundo que algunos grecochipriotas y turcochipriotas están dispuestos a proteger, trabajando codo con codo. Una lección de humildad y una responsabilidad compartida que quizá pueda convertirse en un catalizador para el cambio. Y por eso la zona de amortiguación es todo un tesoro para mí. Las riquezas naturales de Chipre y su situación estratégica han sido una gran bendición para sus habitantes y en ocasiones también una maldición. Un geógrafo árabe del siglo X escribió que esta isla tiene el poder de convertir a cualquier país en la fuerza dominante de la región. Y aunque es cierto que ha sido el crisol de una vorágine de culturas e influencias, parece que Chipre nunca ha perdido su propia identidad. Desde los tiempos de la prehistoria, en esta hermosa tierra se forjaron tesoros para representar lo que realmente importaba a las mujeres y a los hombres que la habitaron. Y algunos de los símbolos que dejaron tras de sí nos siguen hablando aún hoy.